Buenos días a todos, somos el grupo 9, formados por Pedro Cabezas, Gonzalo Sánchez y Alicia Llora. Nuestro trabajo consiste en el estudio de la silicona y del caucho sintético. ¿Cómo empezó todo? Principalmente nos vimos atraídos por la multitud de aplicaciones y usos que se le puede dar a la silicona, así como impermeabilizar, sellar y su uso en adhesivos. Además, tiene una gran capacidad para formar prototipos robustos y a la vez flexibles. Es muy importante su uso en juntas de edificios y gracias a su capacidad hermética ayuda a los rascacielos a soportar actividades sísmicas. Nosotros queríamos variar su composición para poder sacar otras muchas más aplicaciones y diferentes usos, sobre todo en el campo de la ciencia y de la tecnología. Ya hemos sacado diferentes experimentos, como mencionarán más tarde mis compañeros, y bueno, queríamos ver si con la propiedad ignífuga se podría usar en recubrimientos, como en cables, también junto a la medicina, en procesos de rehabilitación. Para llevarlo a cabo, empezamos con dos recipientes, uno vacío y otro relleno de maicena. En el vacío echamos 25 mililitros de silicona con unas 3 o 4 gotas de colorante. Lo mezclamos homogéneamente y luego esa masa lo echamos en el tarro de maicena que se ve aquí y lo mezclamos todo hasta que quedase una masa consistente, aunque siga siendo pegajoso. Después fabricamos unos moldes para las probetas que tuviesen forma circular, pero hicimos unos rectángulos de cartulina de unos 10 centímetros de largo y 7 de ancho, y a unos 5 centímetros del borde una marca para después plegar adecuadamente la probeta y que tuviese esa forma circular. También mencionar que en la superficie del cartón pusimos maicena para que al despegarlo no se quedase pegado el material. A continuación continúa Gonzalo. Las primeras probetas que hicimos, que no están aquí, estaban destinadas para el ensayo de tracción. El tema es que no están normalizadas, por lo cual no pudimos utilizarlas. Pero gracias a eso se nos ocurrió una manera de normalizar las probetas y tuvimos una primera toma de contacto con el material, que nunca viene mal. También de las primeras probetas que hicimos una destinada a compresión que estaba compuesta de silicona, maicena, colorante y cera. Lo que hicimos, bueno, cuando estuvimos haciéndolo nos dimos cuenta ya en un primer momento de que la masa de silicona, colorante y maicena no se juntaba muy bien con la cera. Y cuando ya se secó la probeta nos dimos cuenta de que habíamos obtenido un material que era poco homogéneo y le faltaba cohesión, con lo cual había perdido las propiedades mecánicas que buscábamos. Hicimos para el ensayo de tracción 3 tipos de probetas. La probeta azul, que es una probeta compuesta solo por silicona, maicena y colorante. La probeta roja, que es una probeta que también tiene silicona, colorante y maicena, y a la que le añadimos unas fibras de vendas colocadas longitudinalmente. Y finalmente la probeta amarilla, que es igual que la probeta roja, pero que en vez de tener las fibras colocadas longitudinalmente, deshilachamos esas fibras y las colocamos en forma de maraña dentro de la probeta. Luego, para el ensayo de compresión hicimos 2 tipos de probetas, las azules, que son iguales que las de tracción, con solo silicona, maicena y colorante, y las amarillas, que también son iguales que las de tracción, con la maraña. Para el ensayo de tracción se nos ocurrió la idea, para el ensayo de tracción se nos ocurrió la idea de coger con el extremo superior de las probetas con una llave inglesa que vemos aquí y por la parte inferior enganchar el extremo con unos alicates y reforzar los alicates con unas gomas para que no se soltaran los alicates, y esos alicates enganchábamos una bolsa en la que íbamos metiendo progresivamente los diferentes pesos que teníamos. Lo que hacíamos era meter un peso, esperábamos a que la probeta se estabilizara y entonces con 1 metro medíamos la longitud de la probeta en ese momento.
para el ensayo de compresión, bueno, sí, ya está. Para el ensayo de compresión se nos ocurrió poner una bandeja encima de los discos que teníamos, que están pasando por ahí, y encima de esa bandeja los pesos. El peso de la bandeja era mínimo, con lo cual no influía en nuestro ensayo de compresión. Usamos la bandeja para que el peso se repartiera homogéneamente sobre la probeta, ya que a lo mejor si poníamos el peso, que tiene unos rebordes, podría aplastar más una zona que otra. Y hicimos los diferentes ensayos con todas las probetas que teníamos. También se nos ocurrió, habíamos leído que la silicona tenía buena resistencia al fuego, por lo cual se nos ocurrió hacer una prueba para ver si era resistente al fuego. Quemamos con una cerilla las probetas, se supone que no tenía que prender, pero los resultados ya los explicará Pedro. Yo os voy a explicar nuestras observaciones iniciales a partir de los ensayos, pero antes de nada os tenemos que explicar que tanto las gráficas de esta diapositiva como de la siguiente, por un descuido nuestro, se intercambiaron los valores del eje X y del eje Y, así que están mal. Ahora mismo está haciendo una gráfica comparativa Alicia para que lo podáis ver bien. Las primeras que testeamos en el ensayo de tracción fueron las probetas azules, que fueron las que al final se terminaron deformando más. Pudimos ver a partir de los 7 kilos de carga que empezaban a mostrar grietas, y a partir de los 8 kilos de masa se nos hizo muy complicado hacer las mediciones, ya que las probetas se resbalaban por mucho que fijásemos los alicates. Las siguientes que probamos en el ensayo de tracción fueron las probetas que sí tenían fibras de algún modo, y ya a simple vista podíamos ver que eran mucho más duras y resistentes que las que no tenían fibras. Esto es debido a que la deformación de estas probetas va a estar restringida, es decir, la silicona va a ceder todo lo que le permitan las fibras. Por tanto, empezamos primero con las probetas rojas, que tienen las fibras longitudinalmente, y realizamos el ensayo sin ningún problema, y de hecho fueron, bueno, ahora lo veréis, son las probetas que menos se han dañado. Sin embargo, las probetas amarillas, sus ensayos fueron un poco más accidentados, ya que en un caso llegamos a la rotura de una de las probetas. Esto se produjo, pensamos que es que debido a la disposición desordenada de las fibras, esto le resta cohesión al resto de la silicona y hace que se rompa más tempranamente. Uy, no, esta también está mal, así que mirad la de la pizarra. A primera vista podemos ver que la probeta que no tiene ningún tipo de refuerzo se deforma mucho más que las que sí tienen fibras, porque no tiene ningún apoyo que le ayude a soportar las cargas. Las que sí tienen fibras, podemos ver que la amarilla, que tiene las fibras dispuestas desordenadamente en maraña, presenta una ligera mejora de las propiedades mecánicas con respecto de las que tiene las fibras longitudinalmente, pero esta mejora viene con un coste, y es que se dañan más tempranamente. Así que podemos decir que las que mejor comportamiento tienen son las de las probetas rojas. A continuación, estas sí están bien, realizamos los ensayos de compresión. Una vez nos pusimos con ello, nos dimos cuenta de que era muy difícil, al ser con un grosor tan pequeño, era muy difícil medir las variaciones de grosor con cada peso que le añadíamos. Entonces decidimos apilar cada disco del material uno encima del otro para formar un disco un poco más grueso. La silicona de por sí ya es muy resistente a la compresión, así que vemos que los valores de deformación que hemos encontrado en nuestro ensayo son muy pequeños. En esta gráfica podemos comparar los valores de los discos sin ningún tipo de refuerzo y el disco que sí tiene refuerzo, que tiene el apoyo de las fibras, y podemos ver que resiste aún más todavía la compresión. Bueno, lo que ya os ha comentado Gonzalo, el último ensayo que hicimos fue el de resistencia a abrasión, y como habéis podido ver,
todas nuestras probetas, en mayor o menor medida, terminaron ardiendo, y es algo que os explicaremos ahora después. Bueno, respecto a nuestra hipótesis inicial y nuestros objetivos, hubo algunos cambios. Como bien hemos dicho, queríamos que tuviese muchas aplicaciones y modificar sus propiedades para que tuviese otras muchas más. Nos llamó la atención mucho en el campo de la medicina, en procesos de rehabilitación. Cuando se fractura un hueso, conforme pasa el tiempo y ya está mejorando, esa extremidad necesita cierta movilidad. Entonces pensamos, en vez de seguir con la escayola, poner un refuerzo, esta vez de silicona, que diese cierta movilidad, pero a la vez protegiese y fuese flexible. También nos llamó la atención que fuese ignífugo, aunque al final no lo fue, y que se pudiese aplicar a cables. Las ventajas más interesantes que encontramos fueron que al añadir las fibras longitudinalmente aumentaban muchísimo su resistencia a tracción, y al añadir las fibras en maraña, porque longitudinalmente añadirlas en un disco era un poco complicado, también aumentaba su resistencia a compresión. Entonces partimos de un material que tenía unas propiedades físicas muy buenas y por lo menos podemos decir que en resistencia a tracción y a compresión las hemos mejorado. Las ventajas que puede tener, a lo mejor para recubrimientos de cables, porque no son conductoras, y como tienen buena resistencia a tracción, si alguien tira de ellas, o a compresión, si alguien las aplasta, podrían aguantar bastante. Y sin duda, el inconveniente más importante de nuestro material es que es inflamable. Sin embargo, como habíamos buscado, se suponía que esto no debía pasar, así que ya que si los llegásemos a utilizar en una aplicación tecnológica en la que juega un papel la electricidad, cualquier chispa podría producir un incendio y este material no va a cumplir su función, es decir, no va a proteger, sino que se va a quemar también. Entonces decidimos investigar qué es lo que estaba pasando. Resulta que la silicona que habíamos comprado para hacer este experimento era silicona ácida y como tal libera ácido acético, que el ácido acético forma una mezcla con el aire que a partir de los 40 grados o a temperaturas superiores a los 40 grados o mayores es inflamable. Entonces esto explica el porqué de por qué nuestras probetas se comportaban así. Y ya para terminar, y a la vista de los resultados obtenidos, si tuviésemos que mejorar nuestro material de algún modo, emplearíamos silicona neutra, con lo que nos eliminamos la mayor parte de estos inconvenientes. Y ya estaría. Gracias por vuestra atención, esperamos que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta, adelante. Da igual, da igual. Hugo. Hugo Herrero, ¿está encendido? Vale. Hugo Herrero, grupo 14. Habéis dicho que queréis cambiar la composición de la silicona. Si lo hacéis, ¿no va a perder parte de sus propiedades? No he ido al final. O sea, dices que sí, cambiando la composición, sí. Que pierda las propiedades. Sí. Bueno, al final, como hemos visto, la mejora más importante que hemos hecho en nuestro proyecto ha sido añadirle fibras y eso no va a cambiar la composición química de la silicona, así que no tendríamos ese problema. La verdad es que el tema de la cera nos dio una ligera idea de que era complicado mezclar la silicona con otros polímeros. Elena Sanz, grupo 5. Me preguntaba de qué material estaban hechas las fibras y luego si, dependiendo del material, si las hubierais hecho si hubierais cogido otro tipo de fibras, si hubiera variado mucho en las propiedades finales del material. Sí, las fibras que utilizamos eran las medicinales que se usa de vendas, las medicinales de vendas para vendar y todo eso. Y bueno, lo que hicimos fue recortarlas e intentar ponerlas la misma cantidad en cada probeta. El inconveniente que vimos es que tenía yeso, ¿verdad? Sí, tenía un poco de... Eso sí, es verdad, sí. Bueno, sí. Bueno, también las probetas amarillas, como ya he comentado, tenían un problema de falta de cohesión, como lo habéis podido ver, si tiene grietas y tal. Entonces, podemos pensar que otro de los problemas que hace que ocurra esto es que las yesas, las vendas,
tienen yeso, entonces si las hubiésemos lavado, a lo mejor nos hubiéramos quitado un poco de ese problema, porque a lo mejor se hubiera mezclado mejor. Y en cuanto a lo de usar otras fibras, pues seguramente hay muchísimas fibras más resistentes que la del algodón y podríamos obtener resultados incluso mejores, sí. Hola, Pedro del grupo 2. Habéis dicho que la silicona que habéis utilizado era ácida, entonces daba un olor ácido y la composición era ácida. ¿Esto no la anula para la utilización médica que habéis dicho? O sea, como sustituyente no me pondría algo ácido en la mano. Claro, hemos dicho que para futuras aplicaciones sería mejor que fuese neutra y demás. No obstante, libera el ácido acético, pero luego no crea ningún daño sobre la piel, que lo que hemos dicho es sobre todo cutáneo, no es debajo de la piel ni nada. Vale, gracias. Me gustaría, Javier Zamora, grupo 19, me gustaría saber si habéis pensado alguna aplicación de cara al aire libre y si podría llegarse a degradar el material en ese contacto con el medio ambiente. Bueno, la silicona se lleva utilizando para sellar ventanas y conductos exteriores un montón de tiempo y es gracias a sus buenas propiedades que resiste, o sea, tiene mucha resistencia química, resiste mucho el calor, bueno, si es la original, si no le hacemos modificaciones, y eso le hace que tarde muchísimo en degradarse, y una vez que se degrada no afecta negativamente al medio ambiente, así que... Vale, muchas gracias. Martín Pedriza, grupo 16. Habéis estudiado sobre la resistencia de tracción y compresión. Me gustaría saber si habíais estudiado la resistencia de fatiga. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿La resistencia de? Resistencia de fatiga. O sea, someterlo a ciclos y... Eso es. No lo habíamos pensado, pero puede ser una buena idea para futuros proyectos, sí. Sí. Gracias. El tema también es que es un material que es muy elástico y aunque hagas ciclos, si son de bajo peso no va a haber ningún cambio, porque por ejemplo la probeta azul no ha tenido ningún tipo de deformación plástica, con lo cual a lo mejor con la probeta roja podría servir, pero con pesos ya más altos. Además, la deformación plástica que van a sufrir estas probetas no va a venir de la silicona, vendrá porque se alcanza un valor de tensión tal que se rompan las fibras y después de que se rompan las fibras el resto del material va a caer también. Pero por limitaciones en nuestra manera de experimentar no hemos llegado a esos valores de tensión, así que podríamos verlo, sí. Asier Domínguez, grupo 21. Habéis dicho que una de las aplicaciones que tenéis pensadas era cubrir cables. ¿Y qué ventajas tendría vuestro material con los que actualmente recubren los cables? Pues la verdad es que tampoco hemos estudiado el material que recubre los cables exactamente. Claro, pero como hemos visto, por ejemplo, si fuese un tipo como las probetas azules, son muy elásticas, entonces es como, por ejemplo, cuando se te cae el móvil con los cascos y estos aguantan o el móvil se cae al suelo. Entonces, como tiene tanta elasticidad, puede que respecto a resistencia a tracción aguante mucho más que algunos que hay actualmente. Vale, gracias. Carlos López, Torrado del Grupo 11. ¿Por qué habéis utilizado fibras de vendas y no otro tipo de fibras? Por comodidad. Bueno, por comodidad es una de las razones. Una vez que ya sabíamos que queríamos experimentar con silicona y buscando qué podíamos hacer, descubrimos una página vende efectos especiales, rollo prótesis y eso, para hacer moldes de las cabezas de la gente. Utilizan silicona y para mantener un poco la estructura utilizan vendas. O sea, la funcionalidad es diferente. Ellos lo utilizaban para contener el material y nosotros es para que resista más de tracción. Pero lo de utilizar vendas de algodón salió de ahí. Aunque luego lo utilizásemos de otra manera, pero sí, salió de ahí. Pasadle otro micrófono.
Hola. Vale. Carmen Herrero, Grupo 8. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo habéis tenido que esperar desde que habéis hecho las probetas hasta que las podíais utilizar para los ensayos? La verdad es que tardan muy poco. Las de fibras tardan un poco menos en secarse, pero alrededor de 10 minutos, la verdad. Y te diría que las de fibra 8. La verdad es que las teníamos listas en muy poco tiempo. No obstante, lo dejábamos al aire libre para que fuese un secado mucho más cómodo y rápido. Gracias. Y una última cosa. En el documento todas las gráficas que aparecen están bien, es solo aquí en la presentación, para que ya lo sepáis. Gracias.